Una vez más, hermanos, saludamos desde aquí, desde nuestro hogar, para enviar un saludo a todos ustedes y compartir la palabra de Dios que en este tiempo tanto necesita nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu. Y en esta ocasión deseo compartirles una reflexión acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, y le he titulado De la redención a la aparición, teniendo como base todos los acontecimientos que hemos estado viviendo a lo largo de estos 5 meses más y más, todo lo que se ha estado viendo, oyendo. Y en base a eso, pues Dios puso en mi corazón el compartirles esto acerca de la palabra de Dios. Un lunes 15 de abril de 1912, durante su viaje inaugural con destino a la ciudad de Nueva York y con 2.208 personas a bordo, el transatlántico británico llamado Titanic se hundió. El insumergible le llamaron. Él era el objeto más grande jamás creado. Así fue presentado ante la publicidad, ante todo el mundo, que ensalzaba la seguridad del Titanic. Y como lo dije hace un momento, se hundió. La Torre de Babel, mencionada en Génesis capítulo 11, del 1 al 9, la Biblia nos dice acerca de esto que la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Esta era la generación post-diluviana. La torre, aunque formaba parte del plan, no fue el acto central de la rebelión. Más bien, fue la soberbia humana que condujo a estos hombres a desafiar a Dios. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué hizo Dios ante esto? Confundió el lenguaje de toda la tierra. He aquí dos grandes ejemplos que nos muestran claramente cómo el hombre por todos los tiempos ha tratado de igualarse a Dios, incluso superarlo o ser más que Dios, hasta el punto de pensar que puede tener el control de todas las cosas. Y hoy en día lo estamos viendo una vez más. El hombre construyendo, el hombre haciendo, el hombre buscando, el hombre investigando, el hombre queriendo crear aún cosas más grandes de las que Dios ha creado. Cosa que a través de la palabra de Dios vemos que nunca lo que Dios hace va a ser igualado, ni siquiera igualado, menos superado. Y a mí me lleva todo esto a reflexionar y analizar todo siempre desde una perspectiva espiritual a través de la Biblia. Dios, su soberanía, su sabiduría, su poder y autoridad, ejerciéndose por sobre todas las cosas, y de cómo Él ha hablado en estos días, en estos meses, cómo Dios ha hablado en este tiempo y sigue hablando a su iglesia principalmente, para que sigamos teniendo nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, como lo dice el libro de Hebreos, y también hablando a todo el mundo, diciendo que no puede tener el control. Si el hombre pensaba que fácilmente tendría el control de toda esta situación, de esta pandemia, el hombre mismo ha comprobado que no lo ha podido hacer. Y tanto que las cosas se han desbordado, se han salido fuera de cauce, han creado caos en todos los lugares y por ende muertes de personas. Es así entonces que Dios sigue hablando a la humanidad. Y vemos todas las cosas como si de pronto el planeta se hubiera detenido. Y es que es asombroso la manera, yo me maravillo no de lo que la gente ha sufrido,
no de lo que los países han padecido, no de lo que las familias están sufriendo. No es que me maraville de eso, sino que me asombro en la manera de cómo Dios toma todo el control, hace las cosas y por ende nosotros somos espectadores de todo lo que sucede sin poder realmente hacer nada. Los espacios públicos más icónicos a nivel mundial de pronto se vieron vacíos, sin vida, cerrados. A la ciudad de Nueva York le conocíamos como la ciudad que nunca duerme, o mejor dicho, nunca dormía, porque esta vez tuvo que dormir. La fantasía de Disney se terminó, se cerró. Vimos países como Italia y España que sufrieron grandemente esta pandemia y muchos más países en Ecuador, en Guatemala, Salvador, todos esos países cómo sufrieron. Chile, últimamente escuchábamos una noticia de Chile. Y así se cancelaron eventos deportivos, artísticos, culturales, las aerolíneas cancelaron sus vuelos, centros comerciales, grandes centros comerciales a nivel mundial cerraron sus puertas, centros educativos y también nuestros templos tuvimos que cerrar las puertas. Algo totalmente inaudito. Y no porque en la historia de la humanidad, en el pasado, no se haya vivido una situación parecida a esta. Lo cierto es que hoy lo que nos causa un poco de cómo hacernos una pregunta, de cuestionarnos, es que cómo en todo el mundo se ha manejado la misma situación. Vemos hoy en día, hermanos, vemos hoy en día nuestra ciudad natal como Dios la ve. Realmente nosotros hoy en día no vemos al mundo como Dios lo ve. Este mundo se está desvaneciendo, derrumbando, se está acabando. Todas las grandes ciudades están bajo el juicio de Dios. ¿Creemos nosotros realmente todas estas cosas cuando contemplamos nuestro mundo de hoy? Cuando vemos en la televisión, hermanos, las escenas, o cuando vimos en el pasado todas las escenas, para mí, yo lo comentaba con mi esposo, con mi hija también que hablábamos, eran escenas como apocalípticas las que veíamos y a veces lo decíamos en manera así como una plática trivial, pero realmente ya reflexionando, yo creo que Dios nos quiere llevar a ver esto como algo en lo que tenemos que poner atención. Las señales de los tiempos están por todas partes, por todo el mundo, en nuestra ciudad, en nuestra colonia, en nuestro municipio, en nuestro estado. Y quiero compartirles algo acerca de lo que dice la palabra que se encuentra en el libro de Mateo 24. Tendremos una lectura del versículo 1 al versículo 8. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Hoy necesitamos estar apercibidos. Hoy necesitamos conocer las Escrituras, saber qué nos dice Dios acerca de estos tiempos que estamos viviendo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y aquí que podemos ser desviados de la doctrina que hemos aprendido y fácilmente arrastrados por personas que son engañadores. Y si hacemos una reflexión, ¿quién es el padre del engaño? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás.
el que quiere hoy derribar todo lo que Dios ha levantado. Y luego más adelante encontramos en la palabra que dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Hace días en la mañana escuchábamos acerca de los últimos atentados en Beirut, las guerras que cada día se están realizando, las personas que han muerto. Escuchaba un dato también que dice que a partir de 1900 dice que ha sido la cifra más alta de personas que han muerto en las guerras en todos los tiempos. Y es lo que estamos escuchando, los rumores de guerras, que hay guerras, y nos dice algo más la palabra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y mucha gente se pregunta el por qué Dios permite esto, porque la escritura tiene que cumplirse. Y luego más adelante dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hoy en día mucha gente se cuestiona acerca, y escuchamos muchos comentarios acerca de lo que la pandemia representa, que si es cuestión del gobierno, que si es un ataque bacteriológico, que algunos hasta se atreven a decir que no es cierto, que esto es algo totalmente inventado. Lo cierto es que la palabra nos está advirtiendo que todas estas cosas que están aconteciendo se están cumpliendo como lo dice la Escritura, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y escuchamos también las frases de que dice, todo va a estar bien, todo va a pasar, esto no es nada, lo superaremos, nos levantaremos. Lo cierto es que, como lo dije hace un momento, el mundo está en decadencia, el mundo se está derrumbando. Cada día este mundo está convirtiéndose más y más en un mundo, si es un mundo caído, está más y más acercándose al fin. Y todo esto, dice, será principio de dolores. Y algunas personas decían, este es el fin del mundo. No, este es apenas el principio. La generación que hoy estamos viviendo nos ha estado tocando ver cosas, oír cosas. Las personas que están involucradas en la educación, en la salud, en el gobierno, políticos, diciendo que era algo que jamás habían visto, que jamás habían vivido. Escuchaba a la jefa de mi esposo decir que comenzar un ciclo escolar como el que estábamos empezando, dice, jamás en la vida lo imaginé. Ella tiene no sé cuántos años, como 40 y tantos años de servicio, y dice, para mí esto es como de película. Y así es. Y todo esto será principio de dolores. Lo cierto es que este mundo no va a mejorar. Si a usted le han dicho que esto va a mejorar, y si usted está orando porque esto mejore, la Biblia nos dice acerca de las cosas en las que realmente o por las que debemos de orar. Y yo creo, hermanos, que estos acontecimientos están cada vez más claros y que sin duda Dios nos está enviando mensajes a toda la humanidad, al mundo entero, al mundo en el que vivimos, enviando mensajes falsos, como les decía hace un momento, que esto va a pasar rápido y que se va a acabar, sin darnos cuenta que los creyentes tenemos un mensaje más sólido y veraz, que es el Evangelio. En él encontramos el mensaje más claro que nosotros debemos de tomar para vivir estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos difíciles. A través de los medios vemos y escuchamos todas clases de noticias, y nosotros tenemos que ir a la palabra. A la palabra, es al medio de comunicación que Dios usa para decirnos acerca de todas estas cosas. La
la realidad, la verdad central de todo lo que estamos viviendo es esta: Jesús viene, Él viene para ser coronado, Él regresa por una iglesia, por un remanente, Él viene por sus amados, escogidos, elegidos, y nuestro corazón hoy en día, hermanos, es por lo que hoy debemos estar orando y diciendo al Señor: sí, ven Señor Jesús. ¿Saben? La primera vez Él vino para redimirnos. Hoy Él vendrá. La segunda vez Él retornará para gobernar, para ser coronado. La segunda venida no solo tendrá un efecto transformador en el universo, sino que también resultará en una transformación interna de los creyentes que estemos vivos cuando Jesús regrese. Cuando Jesús regrese. ¿Usted anhela ese momento, hermano? Cada mañana debemos de preguntarnos si este será el día en el que el Señor regresará. ¿Cómo encontrará nuestras vidas si hoy fuese el día en el que el Señor regresará? Cada mañana, cada día, cada noche debemos de tener esto en mente, que el Señor va a regresar un día. Es como cuando un ser amado se va por mucho tiempo fuera, lejos de nuestra casa. No lo vemos por años probablemente, y nuestro amado nos dice: un día voy a regresar, pero no nos dice cuándo. ¿Cómo estamos nosotros anhelando ese momento en el que podamos volverlo a ver, abrazarlo, tenerlo? Sin duda que estamos contando el tiempo, los días, los meses, las semanas para verle, para recibirle. Y el día que finalmente llega, así le vamos a recibir, esperándolo. Probablemente lo vamos a encontrar a la central de autobuses, al aeropuerto, según el medio en el que viene, pero lo vamos a encontrar con gran gozo. Y así, hermanos, debe de estar nuestro corazón esperando el regreso de nuestro amado Jesús. Cada día, prepararnos para ese momento especial. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 8 al 10 nos dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Decía un pastor hace días que escuchaba, pastor, que le decía: pero si eso lo he estado escuchando desde niño y no ha llegado todavía. Dice: pues sigamos esperando, porque hoy yo creo que está más cerca su venida, dice este pastor. Y ese pastor ya está con el Señor, ya hace años que está con el Señor. Pero hoy nosotros que estamos aquí debemos creer con todo nuestro corazón que su venida está cerca, que el Señor dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos hablando de las buenas nuevas a los demás, estamos compartiendo esta buena noticia con otros. Usemos los medios que ahora podemos usar, una llamada telefónica, un mensaje, qué sé yo, un canto, compartir un canto para hablar a otros que no han conocido del Señor, y para que advertirle acerca de lo que viene. Si aún nuestras vidas no han sido vidas redimidas, si estamos dudando, si estamos claudicando entre dos cosas, hoy es el tiempo en el que necesitamos afirmarnos en la fe, en el que necesitamos aferrarnos de su palabra y creerla, porque todo, como lo dice la Escritura, se está cumpliendo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es una realidad, es una realidad.
Lo cierto es que su palabra no nos dice cuándo el Señor ha de venir, cuándo todos estos acontecimientos han de suceder. Jesús les dijo a sus discípulos que estas señales que acabamos de leer en la palabra, señales eran antes del fin. Hoy en día aún podemos saber que ese templo que fue construido bajo el reinado de Herodes el Grande, y ese templo que fue una estructura impresionante, dice que era una de las estructuras más impresionantes del mundo, dice que fue hecho de bloques macizos de piedra adornados con ornamentos de oro, fue derribado. Dice, ya Jesús lo había profetizado en el capítulo anterior, que esa casa iba a quedar desierta, iba a ser desolada. Sin duda alguna los discípulos se preguntaban cómo era posible que un sitio tan espectacular como este pudiera llegar a estar alguna vez desolado. No quedará aquí piedra sobre piedra. Estas palabras se cumplieron literalmente en el año 70 después de Cristo. Y dice la palabra también que este es uno de los relatos que es considerado como uno de los más importantes y que contiene información tan precisa, profética acerca de las Escrituras. Es una realidad que la Escritura se está cumpliendo, que todo lo que estamos viviendo aún ahora, hoy en este tiempo, se está cumpliendo. ¿Cómo empezó toda esta situación? Hablando de una cuarentena. Así terminó. Comenzamos a escuchar este término, no solamente en nuestra comunidad, no solamente en nuestro país, no solamente en nuestro estado, sino en todo el mundo. Se comenzó a escuchar la palabra cuarentena. Y sabe que el número 40, según los teólogos, tiene un alto significado bíblico, y es que este número no fue escogido al azar para este tiempo de pandemia. Es el símbolo de la historia del mundo en relación con Dios. Dios quiere relacionarse con las personas, quiere que su mensaje sea escuchado. Y dice también un dato que encontré, que el número 40 aparece más de 100 ocasiones en la Biblia, y en estos momentos o situaciones determinantes que predicen el gran obrar de Dios. Y solamente para mencionar algunos ejemplos de cómo el número 40 tiene es de gran representación en la Biblia. Dice que Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Los 2 espías de Israel exploraron la tierra de Canaán durante 40 días. Goliat desafió al pueblo de Israel, por espacio de 40 días y fue vencido por David. David reinó 40 años, el mismo tiempo de su antecesor Saúl y que su hijo Salomón. 40 días pasó Jesús en el desierto orando. Jesús fue presentado a los 40 días después de su nacimiento en el templo. Después de su resurrección se apareció a sus discípulos por un tiempo de 40 días. Y así podemos mencionar muchas más historias, muchas más ocasiones en el que el número 40, o citas bíblicas donde el número 40 tiene una relevancia grande. Lo cierto es que Dios ha usado este periodo de tiempo con vista a una gran victoria. Hermano, yo espero, deseo que no nos acostumbremos a esta situación. A veces me da la impresión, cuando observo a las personas que están a nuestro alrededor, como que hemos caído ya en un acostumbrar. El pueblo de Dios, nosotros no podemos ver esta situación como algo trivial, como algo normal. Hoy más que nunca el pueblo de Dios necesitamos estarnos preparando y también estar compartiendo el evangelio a otro. Que no sea lo que estamos aprendiendo, no sean solamente hábitos de higiene,
de usar el cubrebocas, de usar el gel, de lavarnos las manos, que no solamente estemos aprendiendo eso, que nuestros niños, nuestros jóvenes, no sea eso solamente lo que están aprendiendo, sino que estén realmente puestos o expuestos a la palabra de Dios, y porque estamos hablando de los últimos tiempos en los que nos está tocando vivir. Y sabe, el número 40 representa cambio. Hoy en día nosotros necesitamos, si hemos dejado de hablar de las buenas nuevas a otras personas, el mundo necesita escuchar estas buenas nuevas que vienen en la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que el Señor está haciendo este espacio de tiempo todavía para que muchos más le conozcan, que más vayan al arrepentimiento. ¿Le gustaría a usted que todos sus seres amados un día estén en el cielo con usted? A mí me gustaría, y mucho. Yo deseo que mis hermanos consanguíneos estén un día disfrutando de esa vida eterna con Cristo Jesús, por siempre juntos. Mi familia de la fe también. Es por eso que Dios hoy nos habla a través de todo lo que estamos viviendo. Dios nos está dando un mensaje claro a su iglesia para que no caigamos en un vivir, en una rutina normal. Me causa ternura ver a los niños con sus cubrebocas. Y lo primero que pienso cuando los veo es, este niño ha escuchado las buenas nuevas. Porque si hoy nosotros somos adultos, esos niños pequeños, nuestro nieto, digo yo, ¿qué será de él cuando crezca con todos estos acontecimientos? Y llego a una conclusión. Digo, necesito que él aprenda las Escrituras. Y en lo que podemos, estaremos contribuyendo para que esto se pueda lograr. Hoy la iglesia tiene una gran tarea que nos dejó Jesús, el compartir las buenas nuevas, la gran comisión, y debe aprovechar esta época para llevar su mensaje, para llevar el evangelio a otros, que lo oigan, que lo lean, que lo reciban, para que sus vidas sean transformadas. Es urgente que estemos conscientes que la venida del Señor está cada vez más cerca. No demos por hecho las cosas, que mañana tendremos el tiempo para hacerlo, que la próxima semana estaré aquí para ir a decirle a aquel o para enviarle un mensaje a otra persona, que luego lo podremos hacer con los que tenemos cerca. Podemos hacerlo a nuestro lado, con la familia extendida, con todos lo podemos hacer, y que nuestros planes también siempre se cumplirán. Y a veces damos por hecho que nuestros planes siempre se cumplirán, porque cualquier cosa nunca pensamos que lo puede impedir. Ya probablemente no hay salud, ya no se puede caminar, ya no, a lo mejor un día ya no vamos a poder movernos solos, no podremos ver, no podremos oír. Pensemos en aquellos hermanos que se están yendo a una eternidad sin Cristo. Hoy hemos escuchado de muchas situaciones difíciles que han pasado las familias. Y esta es una pregunta que viene siempre a mi mente. ¿Esta persona escucharía algún día el mensaje de salvación? ¿Esta persona se fue a la eternidad con Cristo o sin Cristo? Es importante, hermanos, que hagamos nuestra parte, porque este es el tiempo oportuno. La Escritura se sigue cumpliendo y nos dice en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Quiero terminar con el versículo de este mismo libro de Mateo donde les compartí. Es de aquí de este mismo, el versículo 42, que dice así, velad pues. En esto debemos ocuparnos hoy, hermanos. Velad pues,
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Dios, porque tu palabra nos dice acerca de todas estas cosas que hoy estamos viviendo, porque tu palabra nos advierte, nos hace poner en atentos para todo lo que estamos viviendo. Hoy, Señor, esto es parte de lo que la Escritura nos habla. Y hoy tu iglesia, hoy tu pueblo, hoy tu remanente, Señor, tu rebaño, necesitamos estar preparándonos cada día más y más en casa, estudiando la Escritura, escuchando alabanzas, estando en comunión contigo a través de la oración, porque los días son malos y seguirán siendo malos y más malos cada vez. Señor, llegamos a una conclusión, que te necesitamos para seguir adelante, que te necesitamos, Señor, para que nuestras vidas estén preparadas para ese tiempo, que nos hagas sensibles, Dios, a tu mensaje, a tu voz, Señor, que seamos diligentes, que lo pongamos por obra, Señor, porque esto, Señor, se ha de cumplir un día. O sea lo que pase, Señor, si vamos contigo, primero, que estemos listos, Señor, para estar delante de tu presencia, Señor. Si ha de ser, Señor, que tú has de regresar por tu pueblo, que podamos ser hallados, Señor, como tú deseas hallar a tu iglesia, Dios. Una iglesia sin mancha, una iglesia limpia, Señor, una iglesia preparada, Dios. Y que cada día amemos más tu venida, Señor. Todo esto, Dios, yo lo oro así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y es nuestro deseo, como siempre, también lo dice mi esposo, como familia pastoral, que sus vidas sean bendecidas, que sus vidas estén siendo cada día edificadas sobre esta roca firme que es Jesucristo, y que el Santo Espíritu de Dios siga ministrándonos y siga ayudándonos en todas nuestras necesidades por las que estamos pasando en estos momentos. Reciban un saludo, reciban una bendición especial de nuestra parte. Es así nuestro deseo. Amén.